están? Bienvenidos a un programa más aquí en Libérate, a través de Valora Radio. Gracias por acompañarnos, estar aquí siempre presentes cada lunes a las 4 de la tarde. Les saludo, soy Cris. Yo soy Chuy. Y nuestra invitada... Hello, yo soy Rebe, que nos va a dar su testimonio de toda esa área de adicciones y también, ¿por qué no? Vamos a terminar dando también el apoyo para quien necesita ayuda, como lo hemos comentado al final de los programas. Entonces, conéctense, comenten lo que ustedes deseen, tienen dudas o algo respecto a lo que va surgiendo del testimonio. Y bueno, aquí vamos a estar. Entonces, como el título está ahorita, es libre de adicciones, porque saben que nos vamos intercalando temas de matrimonio y luego temas de adicciones. Entonces, hoy tocó de adicciones. Entonces, Rebe nos va a contar su historia de cómo estuvo relacionada con las adicciones. Nos va a especificar cuáles, por qué le sucedió y bueno. Empecemos, Rebe. Bienvenida. hola. ¿Sí estamos al aire o no? Nos escuchan, bueno, yo creo. Hola, ¿cómo están? Bueno, pues, amigos ya conocidos de mucho tiempo. Sí, muchos años. Pues, pregúntame. ¿Qué onda, Chu? Cuéntame. ¿Cómo llega, cómo era Rebe en el área o en esa etapa en la cual te nos alocas? Que tú dices, Rebe la rebelde. Y así me decían. ¿Ah, sí? Mis amigos, sí. Rebe la rebelde. Y ¿qué fue lo que fue llegando a tu vida en cuestión, pues, no sé, de adicciones? ¿Qué mundo se te vino encima? Bueno, yo en las personas que han escuchado el testimonio que de repente me ha tocado dar en el grupo, muy bien. A mí me tocó como que mi época de juventud, fiesta. Yo creo que, no sé, bueno, yo soy mucho más joven que ustedes. Digo, ustedes son mucho más jóvenes que yo. Al revés, ¿verdad? Entonces, a mí sí me tocó como una educación en la infancia como muy de restricciones, de miedos, de no lo hagas, de todo está mal. Y así te va a ir. Y así te va a ir, Dios te va a castigar, todo es pecado, ¿no? Ajá. Y a mí me tocó, yo creo que mi época como de empezar a soltarme fue como entrando a la preparatoria. Okay. Yo estaba en una secundaria de puras mujeres, creo que ahí fue la primera vez que empecé como a beber y consumir alcohol entre puras compañeras de la secundaria. Vengo de una familia donde pues el alcohol es normal. O sea, para nosotros fumar es malo, pero beber es normal. Ok. Entonces... Pero de fiesta, ¿no? Pues es normal. ¿O hay en casa todo el tiempo alcohol? Yo creo que en casi todas las familias del mundo beber es normal. Claro, o sea, y desde chicos, ¿no? Entre familiares, entre primos. O sea, yo sí recuerdo por la familia de parte de mi papá, que era como, aprende a beber y bebe aquí en la casa, bebe con nosotros. Tú podías terminar tirado con tus primos, con tus tíos, con estos, y no pasaba nada porque era normal. Okay. Pero no podías prender un cigarro porque era así como, o sea, eso es un vicio. Okay. Entonces, creo que desde ahí empieza mucho la cultura de los conceptos. Porque nosotros ahorita, creo que los jóvenes están creciendo en una cultura en que ya el alcohol es normal, ya las drogas son normales, ya el sexo es normal, o sea, ya es normal. A nosotros no nos tocó tanto, pues creo que no era tan así, ¿no? Entonces, pero yo sí crecí con que el alcohol era normal. Entonces, yo creo que para mí fue una época en que preparatoria, 15, 16, 17, hasta mis 23 años más o menos, que yo pisé por primera vez un grupo. Pues beber, como toda personalidad de los que les gusta el alcohol, pues pareciera que se fue a acabar. Y donde hubieran las fiestas con los amigos, con los primos, hubo una época de mi vida que yo trabajaba en la central de autobuses. Entonces ahí me tocó vivir con personas que vendían, que movían sustancias. Y el alcohol pues era parte de todos mis días. Yo sí me acuerdo que me levantaba y desayunaba una cerveza en ese entonces era mucho como para como dicen, para dejarla pasar. Y hubo una época en que sí, 18, 19 bebía todos los días. Eso del desayuno es normal en los adictos, ¿no? Yo le decía el desayuno de campeones cuando me despertaba.
ahí con el enano. Con una hierbabuena. Yo era, porque yo decía que era mi jugo verde. No, nosotros teníamos una botella de tequila y nos pintamos ahí unas líneas y tequila y el desayuno de campeones, era el desayuno de campeones. Sí, y ahorita yo algo que les platicaba fuera del aire, yo en forma experimental conocí algunas sustancias, nunca me enganché en ninguna, pero para mí el alcohol ha sido, y de hecho yo que entré engañada a un grupo a los 23 años, siempre lo he dicho así, porque yo ya tenía como mis épocas... ¿Pero era un grupo o era un anexo? No, me invitaron a vivir una experiencia de cuarto y quinto paso, pero... Tribuna y todo. Pero haz de cuenta, yo ya meses antes, creo que como en todas las cuestiones de adicciones, se maneja mucho la cuestión de que toques un fondo. Ya había tenido problemas en mi casa, ya había tenido problemas económicos, ya me habían corrido de varios trabajos, ya me había corrido mi papá de mi casa. O sea, yo sí creo que hubo épocas que no llegaba a dormir, que bebía todos los días, pues que lo mío sí fue alcohol, drogas, no me tocó consumir, pero estar en ambientes muy pesados, sexo, y eran cuestiones como de previo a buscar o llegar la ayuda engañada o no, yo ya tenía como esta sensación de necesito algo, necesito un cambio, necesito ayuda. Porque sí andaba como ya en una época, yo me acuerdo que me fui de Guadalajara y me fui a Monterrey con unas personas que ni conocía. Ándale. Sí. Wow. Y estaba yo en un cuarto donde estaban todos bebiendo y drogándose, y yo, una chava que conocí en un trabajo, pues. Ok. Pero me acuerdo que estaban y que yo le dije, como que deberíamos de buscar un curso de autoestima. O sea, yo sentía que algo me hacía falta, ¿no? Y me acuerdo que ella volteó y me dijo, tú no ocupas autoestima, abre otra caguama y tómatela, me dijo yo. Wow. Pero yo ya sentía como algo me falta. O sea, no estoy bien, algo me falta, no estaba con mi familia, venía de relaciones muy conflictivas, mal. Creo que es como esa etapa cuando dices, híjole, necesito un cambio en mi vida. Y tenía en ese entonces 23 años, más o menos. 23, wow. Entonces, los 23 ya estabas en Monterrey. Estaba en Monterrey, me regresé a Guadalajara porque como el hijo pródigo no tenía nada allá. Y me vine, y me acuerdo que conseguí un trabajo. Y como todas las personas que en algún punto quieren salir de estos círculos viciosos, yo me acuerdo que entré a un trabajo nuevo y dije, ahora Hoy sí, me voy a portar bien, no voy a hacer nada, me voy a comportar, no voy a hablar con, o sea, según yo iba a hacer mi mayor esfuerzo, ¿no? Y por cuestión que tú quieras, yo creo que son diosidencias, llegó un chavo, yo trabajaba en una empresa donde yo estaba encargada de varios técnicos. Entonces él llegó y me dijo, te invito a un retiro. No, estaba yo sentada y me acuerdo que estaba invitando a la chava que estaba enfrente de mi escritorio te invito a un retiro. Y la chava, no, te invito a un retiro. Y no tengo tiempo. Y yo le dije, ¿por qué no me invitas a mí? Yo voy. Okay. Y volteó y me dijo, ¿sí vas? Y yo, sí. Y ya me dijo, mira, pues tienes que ir a unas pláticas y es un fin de semana, te vas a ir a acampar al bosque. O sea, en ese entonces, te estoy hablando hace 20 años. Y eran las famosas experiencias crueles, porque sí me tocaron a mí las crueles. Okay. Y yo fui, o sea, no sabía qué era, ibas a unas pláticas de preparación, me tocó escuchar, te daban tribunas, compartimientos. Pues cuando yo llegué y vi AA, dije, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí, no? O sea, invitaba tu compañero a otra persona. Y yo me invité, pero él nunca me dijo que era de AA, o sea, yo pensé que en un retiro religioso. La chava de enfrente yo creo que tenía problemas, ¿no? Pero yo solita me los apunté. Perdón, y chistoso. Cuando fui a las juntas y empecé a escuchar las juntas y los compartimientos y esto que mencionan en los grupos de hay como un puente o hay como una empatía que tú sientes con la vivencia del otro, que dices, ay, se me hace que yo también hice eso. Ay, se me hace que yo también pasé por ahí. Las pedradas. Ajá. Entonces, pues es el chiste de las tribunas y eso, de que te identificas pues con la gente que está ahí hablando y aprendes y terminas aceptando que la estás regando, ¿no? Okay. Y fíjate, Chuy, hay una parte muy buena porque yo después de que viví la experiencia y me quedé en esos grupos, me quedé alrededor como de 10 años. O sea, fui machetera,
me quedé a compartir, estuve grupos en AA, yo después dije, no soy alcohólica, me voy a ir a un grupo de neuróticos anónimos, ¿no? Dije, puedo beber, pero mi problema son las emociones. Y hay algo que es muy cierto que dicen, yo no comparto tanto al 100% la tribuna, pero sí hay algo muy cierto como dice la literatura, que a través de escuchar las experiencias de otras personas te puedes ahorrar un chorro de sufrimiento. Así es. O sea, puedes escuchar el sufrimiento de otra persona y decir, si yo voy como voy a terminar así. O sea, ¿qué necesidad Aprendes tengo? en cabeza ajena. Exacto. Ok. Y eso sí se me hace una riqueza muy buena, porque francamente, o sea, el saber que si tú estás jugándole al vivo, o que si tú estás escuchando a alguien que está con otra persona siendo infiel, o yo siempre le he dicho, yo llegué con una vida sexual muy promiscua, muy desviada, muchas cosas, y cuando yo escuchaba los compartimientos de personas, cómo se expresaban de las amantes, cómo se expresaban de las mujeres, cómo se expresaban sexualmente de ellas, yo de repente sí decía, te están hablando de mí, o sea, yo soy la otra parte, y entonces era como, yo me quiero parar a decir lo que siente este tipo de personas, o sea, el estar en relaciones que no eran sanas, que no te importaba dañar a otras personas, Claro. que lo hacías por placer, por alcohol, por convivencia, por compañía, porque te quisieran. O sea, creo que cuando tú te metes el chip de que es normal y es diversión, no hay problema. Pero cuando ya empiezas a ver en conciencia o escuchar el daño que causas o que te causaron, ya te empiezan a caer algunos 20. O sea, que el 20... Empiezas a caniquear. ¿A qué? Sí, bueno. O sea, sí, o sea, todas las historias te empezaron a pues sí, abrir camino, ¿no? De no quiero ni Pues terminar ese es el así. chiste de los grupos, ¿no? Y de los anexos y eso, de que, o sea, estás conviviendo con pura gente que a lo mejor es igual que tú, ¿no? Hay algunos que son peor, pero tú para allá vas, ¿no? Sí, prevenir. Es como verte en un espejo. Y que aparte, ¿sabes qué, Chuy? En algún punto muchos también se engañan y llegan y dicen, no, pues yo no estoy tan mal. O sea, como escuchas gente que ha hecho cosas a lo mejor que tú no has hecho o que están así, tú te puedes justificar y decir, yo no estoy tan mal. Pero la verdad es que te engañas. O sea, sí creo que hay un punto en el que te tienes que dar cuenta que la finalidad de esos grupos es ir a escuchar, pero sobre todo, a mí me gustaba mucho una frase que decían, tú volteate a ver a ti, deja de voltear a ver a los demás, deja de justificarte con las acciones de los demás, deja de venir a hablar de los demás, habla de ti, vete tú, porque es bien fácil ver a todos hacia afuera, me hicieron, o sea, yo sí fui, como les dije, yo duré 10 años en esos grupos, trabajé mucho y en una parte yo sí fui de las que llegaba y es que a mí abusaron de mí de chiquita, es que mi papá nunca me quiso, es que dicen que parte de la personalidad de un enfermo emocional, de un adicto, es que vive en el pasado y es resentido, ¿no? Okay. Y a mí me acuerdo que yo siempre le he dicho cuando estamos en el grupo que yo estaba en mis compartimientos o estaba en mi proceso y me acuerdo que llegó una persona y me dijo, a ver, Rebeca, aparte de llorar, conmiserarte y hacerte la víctima, ¿qué más sabes hacer? Y yo, no sé, yo decía, ¿no? Porque todo lo que yo compartía y todo lo que hacía era quejarme. O sea, yo no soy feliz por culpa de fulano. Yo no hice esto porque mi papá hizo esto. Yo no triunfé porque apoyaron a mis hermanos, a mí no. Yo no tengo una buena relación porque no soy bonita. O sea, todo era queja y todo era echarle la culpa, exacto, o sea, nunca agarraba mi responsabilidad, pero tú qué hiciste, tú fuiste la que te involucraste con estas personas, tú fuiste la que bebiste, tú fuiste la que te metiste en estas relaciones, y yo era como de, pero no estoy preparada para ser responsable, me gusta el papel de víctima, yo les decía, ¿no? Buen punto. Sí, claro, porque es muy fácil. Es más cómodo. Exacto, es más cómodo nada más decir, pobre de mí, el sufrimiento, y veme que estoy sufriendo, ¿no? Qué impresión. Sí, por eso la otra vez estábamos hablando de el caso de una persona que ahí por la cuadra, que parece que por las drogas asesinó a su papá y así, y lo llevaron a un anexo, ¿no? En lo que se hacían las investigaciones, y Chris me decía, no, es que yo creo que primero tiene que cumplir su proceso en el anexo y ya después lo tiene que meter a la cárcel. Y yo, pues que ya lo metan a la cárcel, ¿no? ¿Sabes? Eso es como ser, ay, pobrecito, y no, pues ya que la paguen, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿tú qué opinas? Esta persona
ya que yo es mi punto de vista desde afuera, esa persona se va desintoxicando, le va a caer en conciencia que mató a su padre por el efecto de las drogas. No siempre, o sea, yo la verdad es que todo este tiempo lo que sí creo es, hay que entender que sí hay un proceso, el que tiene una personalidad adictiva o el que tiene una adicción a lo que sea, pero sobre todo ahorita que estamos hablando de alcohol, sustancias, ingesta, sí hay una parte en donde hay una dependencia ya física, ya no hay una conciencia, ya no piensas, ya lo haces porque tu cuerpo te lo pide, por decirlo de alguna forma. O sea, yo a veces le digo a la gente, si el simple refresco de cola, quítaselo a alguien y ve cómo se pone. Sí. O sea, quítale el pan a alguien, quítale el café a alguien. Ahora, quítale una sustancia a alguien que tiene muchísimo tiempo consumiéndola y que está comprobado, o sea, hay efectos bioquímicos en el cerebro, hay efectos de personalidad, hay efectos en donde la persona, por la diferente sustancia, porque no todos reaccionan igual, hay ciertas sustancias que te hacen alucinar, hay ciertas sustancias que te traen bien prendido, hay ciertas sustancias que te dan en el estado de ánimo y te ponen depresivo, melancólico, hay sustancias que vas a... o sea, cada sustancia hay un efecto diferente en el cerebro y sobre todo tiene que ver con el estado emocional de la persona. Okay. Cada ser humano, independientemente del efecto físico, trae un trasfondo emocional. Sí, no, a lo mejor él ya tenía una bronca familiar desde hace un chorro, ¿no? Es lo que también te decía, yo creo que él ya tenía algo, ¿no? A lo mejor, no sé, a lo mejor era gay, ¿no? Y su papá nunca lo dejó ser gay, ¿no? No sé. No. Con tus historias conspirativas, ¿no? El Chuy acá no, y a lo mejor es que hizo esto. Pero no, sí, o sea, sí, definitivamente, o sea, si lo llegó a hacer eso, si lo llegó a hacer es por algo, ¿no? Por algo que él traía adentro. Un dolor que trae hacia su padre. Ajá. Wow, qué interesante. Entonces digo, pues que lo metan a la cárcel y ya, pues, no tiene que cumplir un proceso en un lugar. Es que Chuy es más como al grano, y yo, el proceso, la sanar, el que recapacite la persona lo que cometió. Pues que pague ya, hombre. Es que, bueno, mira, yo te puedo decir, yo viví la etapa de consumir, pero también viví la etapa de tener un familiar que consumía. Entonces, sí te puedo decir como los dos panoramas. Cuando tú consumes, a veces, como lo dice la misma literatura, eres cruel, vaya, somos crudos, porque somos directos, como dice Chuy, al grano. Uh-huh. La persona que, yo me acuerdo que una vez decían, es que la persona que llegó a consumir lo que hayas consumido o a hacer lo que hayas hecho, no le tienes miedo a nada, porque si te atreviste a hacer lo que hiciste, no le tienes miedo a nada, entonces eres un juez, eres crítico y eres directo. Uh-huh. El familiar sí tiene miedo. Y si le pasa, y si se enoja, y si se resiente, y si sufre, y entonces la contraparte sí te dice, no. O sea, creo que ese es el conflicto. Cuando a mí ya después de mucho tiempo las personas o los familiares llegan a pedir ayuda, yo sí trato sí te entiendo, pero hay que, como lo dicen en los grupos, pues hay que dar un amor adulto, hay que poner límites amor bien adulto. Difíciles, porque no puedes ser cómplice ni solapar la adicción de una persona, por mucho que lo quieras, ¿eh? O sea, yo llego con un pariente muy cercano que llegué con sus papás y le dije, a ver, físicamente es tu hijo, físicamente es tu hermano, físicamente es tu primo, físicamente, pero ya interiormente lo perdimos. O sea, desde hace tiempo ya no tiene conciencia, desde hace tiempo ya no actúa cuerdamente, vaya. O sea, desde hace tiempo ya se deja llevar por la emoción, por la pasión, por el instinto, por lo que tú quieras, por lo que es la droga, ¿me explico? Uh-huh. Pero hay que entender que la gente físicamente sí ve al hermano, o sea, dicen, ay, es que está sufriendo. Sí, pero no, es así, tienes que ser cruel. Ok. Se oye la palabra cruel, pero yo creo que es la correcta. Oye, qué bueno que me dices eso porque yo a partir de todo lo que ha surgido con Chuy, me interesan más cosas como esto que comentas porque yo obviamente actúo como el familiar. Entonces yo procuro que sane primero y que sí lo pobreteo porque yo pobre está mal, ¿no? Pero es como lo comentas, eso yo no lo conocía. Fíjate, a mí me tocó ir a dar unas pláticas a un centro de rehabilitación a los familiares, ¿no? Hace tiempo. Entonces yo llegué a las pláticas, yo ya había vivido este proceso con un familiar cercano
Y entonces empecé a dar el tema y lancé la pregunta y yo dije, bueno, de que tú te enteraste que tu familiar consumía o tenía un problema de adicción, a que lo encerraste a este centro, ¿cuánto tiempo pasó? ¿No? Ya di el tema y todo. Al final se acercó un señor conmigo y entonces me dice, oye, Rebeca, que fíjate que tu plática me llegó mucho, y dice, es que, ¿sabes qué? Me pegó mucho esa pregunta porque de que yo me enteré que mi hijo se drogaba, mi hijo acaba de cumplir 1 mes en este centro, me dijo. Pasaron 8 años. 8 años en que yo sabía que robaba, 8 años en que lo saqué de la policía, 8 años en que lo vi deteriorarse, 8 años en que yo pensé que se le iba a pasar. O sea, y entonces el señor me dijo, y yo sentí una culpa todavía al meterlo. Y con la pregunta que hiciste dije, dejé pasar un chorro de tiempo, porque los familiares pobreteamos al adicto. Claro. Y en esa parte sí creo que no le puedes sobar la espalda, ¿me explico? Porque sí tenemos que ser muy directos, sí tienes que ser una persona que marque un límite muy tajante. Sí. Fíjate que en este caso no lo pobreteamos. Hablo por parte de la familia que de sus papás y yo. No lo pobreteamos, pero sí nos daba miedo el cómo fuera a salir, ¿no? No, teníamos miedo de que salía enojado conmigo o con sus papás. Ese era nuestro temor. Pero yo tenía mucho nervio, y no miedo, era nervio de que saliera peor. Entonces, pero cuando conseguí el lugar, dije, ya, ahí, comper. Pues es que yo creo que es todo un proceso, ¿no? Ay, la verdad es que yo en todo este tiempo me ha tocado conocer de todos tipos de centros. Sí creo que estamos todavía en una etapa en que no están el 100% capacitados todos los lugares para atender este tipo de problemas. Sí, no todos. También no soy de las personas que comparten que por ser una persona que tiene un problema de adicción lo trates mal, o lo humilles, o no le des un trato digno. De hecho, ahorita es un gran debate que hay en los derechos humanos. Pero sí creo que la persona sí tiene que vivir este proceso de consecuencia y hacerse consciente. Así como hay personas que les va bien, habrá personas que efectivamente salgan resentidos, salgan enojados. Pero creo que también depende del lugar, ¿no? Yo creo que es parte y parte, ¿sabes? O sea, a mí me han tocado lugares que no son los mejores y hay personas que han ido muy bien. Okay. Me han tocado personas que conozco, amigos que estuvieron hasta en Oceánica y en clínicas muy caras y reincidían, ¿me explico? Y es tanto yo creo que tiene que ver con el proceso de la persona. Las herramientas se te van a dar, a lo mejor no al 100, perdón, pero la persona tiene que llevar su propio proceso. Sí, no, también, bueno, por lo que yo he visto, pues, de los compañeros que tuve ahí en el anexo que tuve amigos que estuvieron en Oceánica, ¿no? Y así, y dices, ahí no aprendí a valorar, güey, dice, porque ahí todo era lujo. Dice, no manches, hasta tenías carta, güey, para comer, ¿no? Ay, ¿de verdad? Una borrachera, y tu propio cuarto con aire acondicionado y así, y pues no valoré, ¿no? O sea, dije, pues qué chido, ¿no? Sí. Y entonces, en los anexos, por eso te dan, verduras con la carne de anexo, ¿no? La soya, ¿no? O sea, para que siempre te dan eso, para que valores la comida de tu familia, ¿no? O sea, no, en el que yo estuve nunca me dejaron de dar de comer y eso, pero pues yo ya estaba bien hasta la madre de comer avena. No, soya y verduras, ¿no? Tanto que nomás subía la cuenta de la tiendita. Sí, no, en la tiendita, pues, ahí te fugabas, ¿no? Dame una paleta y dame esto. Unas papitas, No, y aparte... Pero sí valoré, dije, no manches, la comida de mi mamá, ¿no? La comida de hasta un dulce. Sí, ¿no? O sea, yo creo que eso sí lo deben de tener todos los centros, ¿no? O sea, para valorar pues, porque, bueno, yo no consumí esa sustancia, pues, pero todos los que consumían cristal llegaban bien flacos, ¿no? Flacos, pero así se les veían los huesos así, tal cual. Y que esos güeyes no comen, esas personas no comen, ¿no? Que no comen, que no les da hambre, que no comen, que no comen en días, meses, así. Entonces, a ellos les sirve un chorro esa comida. Esa comida, ¿no? Porque
No, cuando se empiezan a quejar, no, es que ya estoy harto de las verduras. Ah, sí, pero qué bien que no comías, ¿verdad? Entonces así como que se quedan callados, ¿no? O sea, como que dicen, sí, cierto, pues afuera no comía, ¿no? Y empiezan a valorar las verduras. Y yo vi que sí las empezaban a valorar, ¿no? Y ya después, Sí. Pues, ya después pedían 2 platos y quiero más. quiero más. Otra zanahoria, por favor. ¿Qué Ya, tal? la soya. Pues yo Bueno. creo que todo tiene un porqué. Yo ahorita que ya me toca acompañar personas y les he dicho, mira, Oye, pero espérame, entonces vamos por partes. Ya pasaste todo esto y cómo va llegando eso que empiezas a ayudar a las personas. O sea, cómo dices, voy a ayudar, me voy a preparar y bueno, más porque tú lo viviste, pues lo puedes como orientar mejor, ¿no? Y cómo nace en ti ese deseo de poder ayudar a más personas. O el mismo cuando- Dios te iba mandando, ¿no? Por todos los caminos. No, yo no fui una persona que mi proceso con Dios tardó muchos años. Ah, ok. Primero fui madrina y anduve en grupos y viví de los ¿Fuiste madrina? grupos. Iba... Coordinaba, hice tranzas, o sea, yo a mí cuando tenemos las juntas los lunes siempre les he dicho, no es que les tire a los grupos, pero sí sé todos los vicios y todas las mañas que hay en los grupos. Y por eso a veces no los recomiendo a todos los grupos. Porque creo que me tocaron de todo tipo de grupos a mí, desde los grupos que te decían, no hay problema, tú nomás no bebas y sigue haciendo lo que hacías. O sea, ¿cuál recuperación? ¿Me explico? O tú no hay problema, ya no bebas, puedes seguir robando. Sí, los Entonces, juicios ¿de y qué te actitudes, ¿no? recuperas? Exactamente. Oye, espera, ¿no hay comentarios? Unas varitas. Tu mamá mandó un mensaje. Que no aparecen los comentarios. Saludos, señora. Dice que ella sí llegó a sentir culpa. No, dice, sí llegué a sentir culpa, pues Chuy me lo hizo sentir. Nunca dejé de amarlo, respetarlo y admirarlo día a día. Yo... ¿Qué? Sí llegué a sentir culpa, pues Chuy me lo hizo sentir. Nunca dejé de amarlo, respetarlo y lo admiro día a día. Yo creo que hay algo que hay que entender mucho si tú eres familiar de alguien que consume alcohol, drogas o que consume pornografía, que tenga cualquier comportamiento adictivo, ¿me explico? Una de las armas más principales que tienen los adictos, los que tenemos alguna personalidad adictiva, se llama chantaje. La manipulación. Exacto, manipulación y chantaje. Ah, sí. Entonces, Chuy creo era muy bueno en que eso. a mí me tocó, exacto, o sea, yo como te digo, siempre era culpar a los demás, ¿no? Yo soy así porque tú no me apoyaste, yo soy así porque tú me hiciste sentir mal, yo soy así porque me sacaste la lengua, yo soy así porque, o sea, creo que en algún punto como familiares, yo siempre les digo, si tú ya detectaste que tu familiar consume lo que consuma o tenga un comportamiento el que tenga, no busques ayuda para él, déjalo. O sea, yo en eso sí soy, déjalo. O sea, tú quieres hacer entrar en razón a un irrazonable, a un inconsciente, ¿para qué te desgastas? No vale la pena. Perdón que lo diga así, déjalo. O sea, busca ayuda para ti, para que entonces tú sí puedas llegar un día y hablarle sin emoción, sin culpa, sin chantaje, sin miedo. O sea, a mí hay gente que llega y me dice, Rebe, pero es que yo sí lo creo capaz que se suba al puente y se aviente. O sea, sí lo creo capaz. Pues ni modo, ponle límite y si se avienta del puente, tú trabaja tu emoción porque es su responsabilidad, no tuya. Es su adicción, no tuya. Y sí me han tocado, o sea, gente que de repente es, oye, Rebe, pero es que mira, veme los audios que me manda, que se va a matar, que se va a aventar, que va a hacer esto. Pues dile que lo haga. No, y si lo hace, ¿qué voy a hacer después, no? Pero sí creo que tienes que aprender a trabajar primero tu emoción. O sea, yo sí lo digo con todo, no busques ayuda para ellos, de verdad. Sí, busca el centro, busca el grupo, dale opciones. Yo siempre digo que... Déjalo en el centro y ya, que se haga bolas, ¿no? No, o sea, por ejemplo, yo tengo un hijo que se está drogando. Y los papás son de que quieren andar detrás de él y lo quieren proteger y lo quieren salvar. Y a veces yo sí les digo, mira, los familiares, mi técnica siempre recomendada es, tú has ido a la feria y todos llegamos a la feria a ver ese juego de los globos y te daban 3 dardos, ¿no? Tu chamba es esa. Tú vas a lanzar dardos a ver cuál pega. O sea, cuando lo veas que está mal, cuando lo veas que anda esto, pues llega y lanza un dardo. Yo te veo que andas mal, güey, ocupas ayuda. Métela.
y te callas y te vas, pero trabajas tus emociones, ¿me explico? Ujú. Y luego a las 2, 3 días, préstame dinero, que esto, que el otro, o sea, y lanzas otro dardo. Yo conozco un lugar donde te pueden ayudar. Yo te ofrezco esta ayuda, mira, escucha este programa, ve este libro, X, pero tu chamba es lanzar dardos. El problema de los familiares es que empiezan a quererlos rescatar, a quererlos salvar. No sirve, perdón que lo diga así, no sirve, no se desgasten. Busca ayuda para ti, pero no para ellos. ¿Ese grupo para los familiares es la de Al-Anon? Sí, hay varios. Al-Anon, puedes ir a Neuróticos Anónimos, inclusive puedes ir a un grupo abierto de comunidad. O sea, yo siempre les digo mucho, tú trabaja, por ejemplo, nosotros el grupo que tenemos los lunes, no tenemos como una denominación, ¿no? Trabajamos los 12 pasos, pero no específicamente para ayudar a los demás. O sea, por eso los grupos se llaman autoayuda. Yo vengo Ya. a este grupo a ayudarme yo. Mm. Si él quiere venir y se quiere ayudar, pues vamos juntos. Pero si no, pues cuando tú quieras aquí te esperamos. Pero el grupo es para mí. Entonces, los 12 pasos, yo siempre le he dicho, para mí sí es una verdadera joya, ¿eh? O sea, sí es aprender, conocer el programa es una riqueza maravillosa. Cuando yo viví ese proceso del, ok, admito que tengo un problema, tengo que recurrir a Dios y no creo en Él, ¿cómo le voy a hacer, no? Yo decía, y de verdad, yo decía, es que ¿cómo me pides que deje mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios? Si no creo ni en ti, que te estoy viendo, les decía, ni lo conozco. O sea, ¿cómo le voy a dejar mi vida a Dios si nunca me ha ayudado? Porque yo estaba en Poder mi faceta superior. de víctima, ¿no? Y, Wow, muy interesante todo esto. y creo que en ese punto sí es un proceso que los pasos te van llevando. O sea, para mí el vivir un cuarto, yo siempre lo he dicho, aunque tú no tengas una adicción como familiar, ojalá sean buenos retiros, pero es maravilloso que vivieras un cuarto y quinto paso. O sea, un análisis de, ok, tú eres el adicto, pero déjame verme yo, qué tanto me permití que me dañaras, qué tanto yo me enganché con tu adicción, qué tanto dejé de vivir mi vida por salvarte, qué tanto, porque la persona que convive con un adicto tiene otra adicción que se llama codependencia. Ujú. Entonces, yo soy adicta de él, pero él es adicto de la sustancia. Emocionalmente yo dependo de él, Ujú. pero él depende de la sustancia. Entonces, ¿yo a quién voy persiguiendo? A él, A la sustancia. A la sustancia. el familiar. Claro. Es una cadenita. Wow, qué impresión. Y mis hijos me siguen a mí y yo lo sigo a él y él sigue el alcohol. Ya entendí. Qué interesante. ¿Sí? O sea, y creo que entonces cuando tú vas a un grupo y le dices, ok, él sigue el alcohol, deja de seguirlo tú a él. Ujú. Vete tú. Y para la gente es así, pero ¿cómo lo dejo? ¿Cómo no lo sigo? ¿Cómo no lo salvo? Es que no te necesita. No, eso es un hecho. Se veía muy claro. Pero no lo entendía, ¿me explico? Porque todavía yo lo quería salvar, iba y lo buscaba. Y entiendo, toda ayuda espiritual es buena, reza por él. Ah, sí. Pero tú no lo vas a salvar. No. ¿Y qué opinas de los centros en los cuales, bueno, en este caso que dices de ayudar, que toda la familia estaban buscando, en este caso estábamos buscando un lugar en el cual se rehabilitara, pero ahí no los admiten si van a la fuerza? Y era ahí como, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo ayudamos? Porque pues ya eso, ¿cómo va a acabar? Y todo. Hasta que encontramos uno que podían ir por él. Está bien también. Lo que dicen las chavas. No, a ver, vamos a leerlo. ¿Contesto o leemos? Vamos a leer el comentario de una radio escucha. Como papá, si llegas a tener culpa, pero también nosotros como papás necesitamos acompañamiento, y cuando logras soltarlos, los liberas a ellos y a nosotros como papás también. En mi caso lo logré hacer y mi hijo salió adelante y dejó su adicción, y eso se nota. Ese es el comentario de Norma. Gracias, Norma, por Gracias. comentar. Miriam Sandoval dice, saludos, buena tarde, excelente grupo el del lunes de Rebe, me ha ayudado para mantenerme y volver a controlar mis emociones y no reincidir. Ay, perfecto, qué bonito, Miriam, saludos, y qué bueno que estás ayudándote a ti misma, como lo dices, primero nosotros, ¿verdad? Ay, qué bonitos comentarios.
Bueno, contéstanos. Primero estás tú, luego tú, y después tú. Mira, hay un debate muy grande últimamente de los derechos humanos con toda esta corriente del CONACYT, del SECAG, todas estas cuestiones de los grupos o de los centros regulados, ¿no? Uh-huh. Entonces, los derechos humanos dicen, tú no puedes privar a nadie de su libertad. Uh-huh. Entonces, si tú metes a alguien en contra de su voluntad, es secuestro o estás, o sea, no es legal, vaya, no estás... Entonces, después entra esta área de la medicina y dice, sí, pero si la persona no está en sus 5 sentidos, ¿cuándo te va a pedir ayuda? Uh-huh. O sea, una persona que yo personalmente, vaya el pleonasmo, sí les digo a muchos, mira, tu familiar no tiene la capacidad de dejar de consumir, no tiene la voluntad, uh-huh. Ni la fuerza, ni la voluntad, ni el cerebro le da, perdón que lo diga así, pero no la tiene. Su mente, su cuerpo, todo su ser está pensando en consumir. Entonces, no le va a llegar por iluminación un día levantarse y decir, como, ya no voy. Como esta la D'Alessio, hoy voy a cambiar, ¿no? O sea, no. A mí me ha tocado amigos que sí les llega un momento de lucidez y dicen, no, ya, va a ser la última bolsa que me compro. Te lo juro, Chuy, te lo juro. Y al siguiente día en la tarde, no, voy por una bolsa. No tienen la voluntad. Hay como sí, pero sí les llega como un momento a veces de lucidez, ¿no? O que les llega un bajón, ¿no? Y se deprimen bien gacho, ¿no? Y empiezan a llorar y dicen, no, es que la estoy regando y ya no sé qué hacer y yo creo que me voy a anexar yo solo. Y yo sé que al siguiente día van a decir, no, mejor no. Y ahí es donde entra la parte que te digo que hay una dependencia física, porque yo también tengo chavos que llegan y me dicen, Rebe, o sea, ya no quiero, de verdad me duele hasta el cuerpo, ya me siento mal, ya me duele la nariz, ya me duele o sea, ya no tengo venas, ya no quiero, pero el cuerpo te lo pide. Entonces, para eso es el proceso de desintoxicación de un centro. O sea, los centros sí tienen su función. Yo les digo a los chavos, tú puedes vivir la desintoxicación aquí afuera, te va a costar. Porque como no tienes la voluntad y no tienes la fuerza que emerja de tu interior, pues pasa lo que dice Chuy, cuando menos piensas ya están en la calle comprando. Y tú como familiar no tienes la capacidad de poder encerrarlo en un cuarto porque no sabes si por la abstinencia se te pongan locos, rompan cosas, alucinen, atenten contra tu vida, atenten contra su vida. O sea, para eso sí son los centros de rehabilitación. Yo creo que no sé, lo debería de intentar algún día. Cuando esté en un momento de lucidez que la estoy regando, necesito ya... Ahí va el dardo. No, en ese momento llévalo. Ahí lo dejas, pum, ahí está. Sí, y creo que en esta parte sí es válido, ¿me explico? Yo sí le digo a la gente, mira, para mí no me puedo esperar a que él me pida ayuda. Y lo vivimos con el familiar que les comento, porque nos sentamos varios primos, platicamos y le dije, ¿sabes qué? O sea... Ni sus papás lo querían meter y entre los primos lo metimos, ¿eh? O sea, ¿sabes qué? A mí no me importa, le dije, si hay alguien que tiene que firmar, yo firmo, no me importa, o sea, yo lo veo mal. No, y uno, pero es que le vas a quitar su trabajo. Su libertad. Pero su libertad. ¿Cuál libertad? Entonces yo decía, no me importa, yo firmo, o sea, anda mal. Y en este punto... Eso es el amor adulto, ¿no? El decir, ni modo. Que lo pierda, o sea, inclusive te puedo decir, este familiar lo metimos entre varios primos, pues obviamente ellos llevan su proceso, pero hubo una de las visitas que, no, hombre, nos odió. Pero saliendo no me van a volver a ver y me voy a aventar del puente y los odio y ya sabes, ¿no? Ajá. Me acuerdo que en esa plática yo estaba platicando con él y le dije, mira, para empezar tú estás aquí por tus propias decisiones. 2, qué bueno que me dices que de aquí saliendo no te vamos a volver a ver, porque de nuestra cuenta corre cooperarnos toda la vida para que no salgas. Se quedó él así como de... Tom. Sí, no sirvió el chantaje, o sea, ¿me explico? Sí, el chantaje. No sirvió el chantaje. Y entonces ya después como que le bajó y yo le decía, es tu proceso, porque creo que es... Si los que están en el grupo con nosotros, que nos han consumido, te das cuenta del tamaño del ego que tenemos. Imagínate un adicto
del tamaño de sus emociones tóxicas, del tamaño de su ego, de la lucha interna que te tienes que aventar contigo mismo para dominar tus pasiones. La verdad es que sí es un proceso bien complicadito que hay que entender también. Hay que dar amor adulto, pero hay que entenderlo. Faltan 5 y hay una que rápido, ¿verdad? Y Tere Martínez Montoya pregunta, ¿es necesario que toda la familia lleve en terapia o solo puede ir el adicto? Pues toda la familia, lo comentábamos, ¿no? Pues es como lo que decía Rebe, ¿no? Ayuda para ti mismo, ¿no? Para tus emociones. Sí. Y yo creo que sí sería lo mejor, ¿no? Que también, ejemplo, en el centro donde yo estoy, yo me imagino que la psicóloga te decía, yo creo que los va a querer chantajear o va a querer hacer eso, sí. o sea, te va a Y sí preparar. me chantajeaba, pero no le hacía caso. O sea, yo ya iba mentalizada. Yo creo que es necesario porque yo necesito aprender a separar mis emociones del otro y a poner estos límites. Entonces, así tengas un familiar adicto, no. Así tengas un papá tóxico, pues tienes que ir a terapia. Así tengas una familia nociva, tienes que ir a terapia. Así tú tengas malas emociones, tú tienes que ir a terapia. O sea, creo que la terapia es canasta básica para todos. Pero en este caso de adicciones, yo sí te podría decir, porque llega el punto en que tú como familiar sí tienes que madurar y a veces ser un poco, amor adulto, ser un poco, poner esta distancia en donde no te permito herirme. O sea, tu adicción no me va a arrastrar. Voy a concluir con este ejemplo que yo siempre lo menciono. Haz de cuenta que estamos en una alberca o en un pantano, mejor dicho, ¿no? Una alberca llena de estiércol o un pantano. El adicto, por su propia voluntad, se metió a la alberca. Pero tú como familiar te metiste junto con él, por tu propia voluntad, ¿eh? Él se metió por sus vicios. Pues tú te metiste por tu propia voluntad y luego metiste a tus hijos y luego metiste a tus papás y todos están dentro de la alberca de estiércol, ¿no? Y vas subiendo el nivel de la alberca o te vas hundiendo, como quieras llamarlo. Entonces llega un punto en que todos tienen hasta aquí y en vez de salirse, lo que hacen es voltearse a ver y decir, no te muevas, porque hay olas. ¿Ya me explico? Pues nadie se mueve, todos estamos en el mismo círculo vicioso y nadie se mueve. Entonces yo les digo a los familiares, ¿cómo le ayudas si estás dentro del mismo pantano con él? Se quedan así como, pues me tendría que salir, ¿verdad? Pues yo digo, es buena opción. O te hundes con él o te sales. Sálvate tú y ya desde afuera, pues ya le lanzarás una soga, le ayudas, le dices, pero te estás hundiendo junto con él. Buen punto. Es para reflexionar. Que mejor lancemos, ya desechamos varias, los darditos, la de la soga en la alberca, pues mala, y creo que ahí respondió a tu pregunta, Tere. No, y eso está chido porque, ejemplo, si es necesaria yo salí del centro y ahorita trabajo, yo soy músico, pues, y pues en la música pues hay muchos adictos, ¿no? Y todos mis amigos, pues, casi todos son adictos, ¿no? Pero ahorita trabajo con mi banda nueva, que ahí va, está chida. Es gente sana, ¿no? Y eso está chido, ¿no? Porque yo me imagino que si metes a un adicto, pues también te va a arrastrar toda la banda, ¿no? O sea... Se brincan todos a la alberca. O vamos a tener que estar batallando, ¿no? Con sus emociones, ¿no? Con su ego y con ese tipo de cosas. Y ahorita me está yendo bien chido, estoy bien a gusto con mi banda. Saludos al Jean-Pierre y al Esteban. Que son gente sana, ¿no? El Esteban pues toma café y el Jean-Pierre se echa una cerveza más y ya. Y está chido, pues. Es lo mismo, ¿no? Me imagino con... Pues la gente tiene que aprender a tener sus amistades, porque luego al final las amistades también es un factor de riesgo para los adictos, ¿no? Y para todos los chavos, ¿no? No se junten con adictos, porque si no... Van a acabar ahí, mal. Bueno, entonces... De alguna forma, ¿no? Si consumiendo o sin consumir van a terminar ahí, ¿no? Preocupándose por la gente, ¿no? Es que yo, sí. Ok, pues Rebe, gracias por compartirnos tu testimonio. No acabé. Todavía no acabo. Va a haber segunda parte. Oye, Fabi, podemos continuar conectadas. Pero mil gracias, Rebe, porque... yo, como te lo había comentado y te había buscado, quiero informarme más, prepararme más, porque